Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de madridingles.net, el mejor sitio en todo internet para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de los adverbios de frecuencia en inglés. Vamos allá. Ok, pues los adverbios de frecuencia en inglés son una cosa muy importante que se usa muchas veces con presente simple. Claro que puede usarse en pasado, futuro, en otros tiempos, siempre que cabe, pero los aprendemos al principio cuando estamos hablando del presente simple. El presente simple habla de hábitos y rutinas, frecuencias de hacer algo, y así cabe perfectamente en esta lección. Y el otro día en la web he hecho una cosa sobre rutinas diarias que utilizo algunas de estas expresiones de frecuencia. Entonces, vamos a ver las expresiones de frecuencia hoy, los adverbios de frecuencia hoy. Por cierto, para mucho más inglés, mi libro Inglés Básico, que ha ayudado a miles de hispanohablantes por todo el mundo a mejorar su nivel de inglés. Está en amazon.com, amazon.es, etc. Y, no sé, tiene unos 160 páginas de lo más importante que necesitas saber para ponerte a hablar inglés. También tenemos Inglés Básico 2 y Inglés Básico 3, que pronto saldrá en tapa blanda también. Así que busca eso en Amazon. Los adverbios de frecuencia son sencillas. Vamos a ver ejemplos de algunas frases que usan estos adverbios de frecuencia. Vamos a empezar con algo que no pasa nunca. Nunca. Never. En inglés, never es nunca. Empezamos con frecuencia de 0 y luego vamos aumentando hasta frecuencia siempre. Así que, I never talk to Pedro. He's a jerk. I never talk to Pedro. He's a jerk. Nunca hablo con Pedro. Es una persona desagradable. Usamos jerk. Es un poco más ofensivo que llamar a alguien desagradable. Simplemente es gilipollas, como podríamos decir aquí. Así que, I never talk to Pedro. He's a jerk. Luego tenemos rarely. Rarely es raras veces. Una frecuencia baja. She rarely has time to watch TV. She rarely has time to watch TV. Raras veces tiene tiempo de ver la televisión. Occasionally. Occasionally es muy de vez en cuando. Occasionally. Es parecido a rarely, no diría que es menos frecuente que rarely. Son cosas imprecisas a veces. We occasionally go out for an expensive dinner. We occasionally go out for an expensive dinner. Así que occasionally, de vez en cuando, salimos para una cena cara. We occasionally go out for an expensive dinner. Luego tenemos, they sometimes argue with each other. They sometimes argue with each other. A veces discutan el uno con el otro. They sometimes argue with each other. Sometimes es a veces. Es una frecuencia media. Luego tenemos often. He often forgets to lock his car. Often es a menudo. He often forgets to lock his car. Vamos a ver más adelante how often, que se usa para preguntar por la frecuencia. Pero he often forgets to lock his car. Este ejemplo es, a menudo se le olvida cerrar con llave el coche. He often forgets to lock his car. Luego tenemos frequently. Frequently también es a menudo. Más o menos como often. Es una palabra un poco más larga y por lo tanto un poco más formal, pero eso. She frequently arrives late for work. A menudo llega tarde para el trabajo. She frequently arrives late for work. Usually, que es usualmente, normalmente. I usually see Tom on weekends. I usually see Tom on weekends. Normalmente veo a Tom los fines de semana. Usually, fíjate en la pronunciación. Usually, en medio. I usually see Tom on weekends.
Podríamos decir también normally, que es igual más o menos que usually, normally. Y used to. Used to, ten cuidado, tengo otro video en algún sitio, pondré enlace en algún sitio. Aquí, used to es que lo hacías en pasado, pero ahora no. Es como solía o algo así. No confundas usually con used to. Luego tenemos always. Always es siempre. I always get up early in the morning. I always get up early in the morning. Siempre me levanto temprano por la mañana. I always get up early in the morning. Así que ahí lo tenemos, de nunca a siempre y frecuencias en medio. Luego tenemos otras cosas que no son exactamente adverbios, pero que son expresiones de frecuencia. Tenemos, por ejemplo, every day. Every day, todos los días. She does yoga every day. Hace yoga todos los días. She does yoga every day. Y también, he works out 3 times a week. 3 times a week, 3 veces por semana. Debería mencionar también que podría ser once a week, twice a week, que son una vez, 2 veces. Tenemos palabras especiales. Once a week, twice a week. 3 times a week, 4 times a week. Y la frase he works out 3 times a week se refiere a que él hace deporte 3 veces por semana. Un par de preguntas porque eso también se usa en preguntas. Antes he mencionado how often. How often, cada cuánto tiempo o con qué frecuencia. Bastante común ahí. How often do you see Tom? Cada cuánto tiempo ves a Tom. ¿Con qué frecuencia ves a Tom? Y también tenemos do you usually go home for Christmas? Solo para darte otro ejemplo que se puede usar en preguntas también. Normalmente te vas a casa para Navidades. Do you usually go home for Christmas? Así que no hay mucho más que decir hoy. Espero que te haya gustado este video, que hayas disfrutado de este video. Recuerda mi libro Inglés Básico, que está en Amazon, y tengo muchos más libros. Si tienes más nivel, puedes pasarte también por mi web madridingles.net/libros y ahí verás todo sobre mis libros que han ayudado a miles de hispanohablantes a subir de nivel. Nada más por hoy, desde el romántico barrio de Tetuán. Hasta la próxima. Bye.